103.2. Radio Espera. La radio de Faltes. Tu radio local. Estás escuchando En Cuadrilla con Rubén Garde en Radio Espera. Hoy en Cuadrilla nos visita alguien que lleva ya muchos años contando historias con micrófonos y cámaras. Periodista, presentador, escritor y narrador de nuestra actualidad. Actualmente presenta a Navarra Hoy en ETV, ha recorrido el mundo con Vascos por el Mundo y ya es una cara muy reconocible por nuestro pueblo aquí en Falces, gracias a los encierros del Pilón. Amayur Elizari, bienvenido a Radio Espera, Egunon. Egunon, ¿qué tal? Muy bien hallado, gracias por la invitación. ¿Qué tal se te da esto de sentarte al otro lado del micrófono? El cazador cazado, ¿verdad? Raro, se hace raro muchas veces en las entrevistas, pero muy contento de estar aquí contigo en la radio. Ya tenía ganas, Rubén, ya tenía ganas, porque además te seguimos desde aquí, desde un poquito más al norte de Navarra, y a mí me apetecía mucho estar aquí contigo, sí, para contarte muchas cosas y para que tú me cuentes también, ¿eh? A ver, que va a ser más diálogo que entrevista, a ver. Bueno, pues veremos cómo surge. ¿Cuándo recuerdas por primera vez pensar que querías dedicarte a esto del periodismo? Pues fíjate, la primera vez, hay una primera vez para todo, pero para lo que es contar, pues fíjate, yo vengo un poco de la narrativa periodística deportiva, que dicen siempre que el periodismo deportivo ni es periodismo ni es deportivo, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho, cuando era más pequeño, en los años 90, cuando jugábamos a los juegos de fútbol de las consolas, narrar los partidos. Y pues metía muchas morcillas, muchos chistes, muchas gracietas, muchas tal, y yo veía que tenía mi público y que esto pues me gustaba, y me gustaba mucho la narración, el periodismo deportivo. Una vez después de eso, de repente me contaron que esto era un oficio, que era un trabajo, que era una profesión. Y a partir de ahí, pues, como se dice, empecé a tirar hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y con el paso de los años, pues más en la crónica, en la escritura. Y a partir de ahí, pues ya sabes, las aristas que llevan aquí al hombre multiorquesta del periodismo o de la comunicación, pues nos fue dejando en lugares más bonitos algunos y otros que quizás pues son más de experiencia, pero también para no repetirlas también, porque hay de todo. Empezaste leído en una radio local, no sé si puede decir así, en la radio de Pamplona, Euskal Herria y Ratia, antes incluso de empezar tus estudios universitarios. Sí, fíjate, yo jugaba balonmano en el San Antonio, que era el filial del Portland San Antonio, entonces, que era un equipo campeón de liga, de Europa, de Recopas y demás. Sí. Y a mí jugaba en el filial con jugadores espectaculares, como han sido luego con una carrera increíble, como Eduardo Gurbindo, como Nico Mindeguía, o como otros tantos que han jugado luego en la Liga Sobal. Yo jugaba en ese equipo y como yo era de los pocos que sabía euskera, me llamaron de Euskal Herria y Ratia para hacerme una entrevista. Entonces yo estaba a las puertas de comenzar los estudios de periodismo y me dijeron, oye, ¿no querrías colaborar para una agenda deportiva, cultural, todas las semanas, los viernes, jueves y demás? Y ahí empecé un poquito con lo que es este hormigueo, cosquilleo y todo lo que tenga que ver con el periodismo. Fue poco a poco, y es verdad que fue antes de comenzar la carrera, fue pues unos meses antes, ¿no? Y a partir de ahí, pues en la radio también de mi pueblo, de Villaba, de Atarrabia, en las fiestas de los pueblos y demás, pues era un poco como intentar comentar la jugada minuto a minuto, ¿no? Hablamos de 2006, 2007, que ahora no hay, en ese momento no hay redes sociales, no hay ningún tipo de conectividad como la que tenemos ahora, era muy complicado llegar a una radio, incluso pagábamos el alquiler de la sala, ¿no? Para estar pues media hora, una hora, era todo vocación, también un poco ignorancia, sin sentido, pero mucha pasión. Y ahí fue un poquito de donde vi este micrófono, uno como estos, y dije, wow, esto es terrible, esto hay que tenerlo ya, hay que tenerlo todos los días, ¿no? Engancha mucho, tú ya lo sabes, además. Engancha y demasiado. ¿Te imaginabas entonces el camino que ibas a recorrer? Que estaba leyendo, ayer cuando estaba redactando la entrevista, dije, pero madre mía, ¿cuántos sitios ha estado este chico? Bueno, imaginar, yo siempre he tenido mucha confianza en mí mismo. Y esto quiero que se interprete como lo que es, ¿no? Confianza en mi trabajo, en mis posibilidades, también he sido honesto conmigo, ¿no? Yo no puedo pretender presentar el hormiguero ahora. Entiéndeme, ¿no? La diferencia en el salto, ¿no? Y la escala, pero sí que en los objetivos que me he ido marcando con el paso de los años, que ya son 20, ahora que lo veo, pues he ido cumpliéndolos más o menos, ¿no?
Entonces, imaginar como tal, yo fíjate, lo que nunca me imaginé, nunca fue trabajar en la televisión, jamás. A mí la televisión, no sé si por las ínfulas un poco del alrededor o de la carrera, ¿no? Que dice periodismo más puro, no comunicación audiovisual, pues la televisión siempre ha estado un poquito, por parte de algunos profesores, como muy denostada, se miraba por encima del hombro, por el show business, el espectáculo, como que eso no era periodismo, eso solo era entretenimiento y espectáculo, ¿no? Entonces a mí la Sí. televisión parecía un sitio muy frívolo, desde lejos, ¿no? Desde, sin conocerla. A mí me apasionaba la radio y me gustaba muchísimo escribir, muchísimo. En una época en la que, como te digo, el Internet era más incipiente, me acuerdo que estaban los blogs, que los blogs, fíjate, no lo que eran en aquella época, que era terrible aquello, y luego, pues, según ibas avanzando, pues la televisión le llegó también, porque a nivel económico es cierto que la televisión ofrecía en aquella época unas posibilidades, especialmente en Madrid, que no tenía otros medios de comunicación o otros soportes, ¿no? Y sí que es cierto que a mí me metí en esto por la radio. Yo soy narrador deportivo, fíjate quién me lo iba a decir ahora, con 38 años, 20 años después, yo me metí en esto por narrador deportivo, por comentar partidos, por estar ahí contando, ¿no? Incluso desde lo más bajo de lo más desconocido hasta lo más alto, ¿no? Y a mí eso sí que me pone mucho los pies en la tierra. Cuando recuerdo estos años, pues digo, wow, cómo ha pasado de rápido y sobre todo como, bah, así, ¿no? 20 años, 15, 10, 12, ¿no? Han pasado muy rápido, pero sí, sí. Has pasado, pues eso, por muchos medios, en la radio, Cadena Ser, Radio Marca, en la tele con Telemadrid, en Telecinco, ahora en ETV, en la prensa en Diario de Noticias. Si tuvieras que elegir un formato para contar una historia, ¿cuál sería? Qué viejo soy, ahora que repasas todo esto, madre mía, qué viejo soy. Con todo esto. Si tuviese que elegir uno, pues esto es como cuando te preguntan cuál es tu canción favorita, ¿no? Yo diría que por Ujú. estado de ánimo. A mí me parece que son muy necesarios todos los medios, todos los soportes. Creo que hoy en día también uno que hace radio, hace videoradio, hace como tiene la televisión delante, tiene la cámara delante. Eso es muy interesante también, ver cómo trabajan desde dentro, las entrañas, las tripas. Eso me gusta mucho, ¿no? Ver cómo se trabaja. A mí me parece, fíjate, que la televisión, estando muy denostada y muy satanizada y estigmatizada, ¿no? Pues a veces por programas que lo han hecho, por productoras, por incluso canales de televisión que no se lo han tomado muy en serio. Creo que la televisión sigue estando un peldaño por encima de todo, pero la televisión no la convencional, sino la pantalla, ¿no? Lo que es un poco el formato de lo audiovisual. Creo que está un poco por Sí. encima, ¿no? Por las posibilidades que ofrece. La radio tiene su magia, que todo el mundo te lo dice, ay, la radio tiene su magia, ¿no? Pero la radio hay una cosa que no tiene, que es una imagen, ¿no? Y una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, la televisión sí que creo que te permite más experimentar, te permite más probar y te permite, yo creo que una cercanía de acompañamiento, como hemos visto, por ejemplo, en Falces, ¿no? Gente que yo siempre recuerdo que nos escribían desde residencias de ancianos, que veían el programa, veían el encierro porque no lo podían ver en persona, ¿no? Y eso es muy gratificante. Quizás en la radio lo puedes escuchar, pero no lo estás viendo. Y Eso el es. verlo todavía, ver a tus vecinos y a tus vecinas, por ejemplo, estando quizás en un momento en el que te impide, pues eso es maravilloso. Y yo creo que eso es una cosa que la televisión a día de hoy, en 2025 para 2026, todavía te lo puede ofrecer, ¿no? Veremos luego, pues estamos los videopodcasts, los blogs con V o retransmisiones desde un móvil, pero creo que la televisión hoy todavía, lo audiovisual en ese aspecto, en la pequeña pantalla tiene su magia. Todavía la conserva. Te defines como... Como narrador de historias y explorador de mundos. Explorador de mundos, sí, de varios mundos, sí. Es buena. Me gusta contar historias. Yo estoy con amigos rodeado de una mesa y al final me encanta contar historias, anécdotas, tonterías, cosas muy serias. Hay gente que me suele decir, no sé cuándo me hablas en serio y cuándo no. Entonces eso también, eso me pasa un poco, porque yo pues me gusta mucho edulcorar, darle un poco de aura, de magia, ponerle un poquito de atmósfera, ¿no? No contarlo porque sí, ¿no? Cada uno tiene su estilo. A mí me gusta mucho más eso directo. Y Explorador de Mundos, pues fíjate, al final, yo recuerdo en este programa en Vascos por el Mundo, uno de los programas o trabajos donde más feliz he sido, pues no sé si he recorrido 18 o 22 países y cada país era un mundo diferente, ¿no? Entonces, claro, tú ibas a cualquier otro país, venías del tuyo y cada mes, que era un viaje, era una sorpresa. Estar 8 días en Europa, 11 en el resto del mundo y conocer cosas que ni por asomo pensabas haber conocido, pues era una exploración absoluta, ¿no? Un testigo de cosas que luego querías trasladarla pues, a nuestra audiencia, ¿no? Y que fueran partícipes, ¿no? A intentar llegar con una cercanía que muchas veces, sin intentar pues, una voz engolada, un estilo más marcado, más copiado, yo intentaba que eso fuese muy directo, muy también honesto y muy sencillo, ¿no? La gente al final, yo creo que en general, la gente, ¿no? Dirá la gente, ¿quién es la gente, ¿no? En ese bucle, ¿quién es la gente y qué es la gente, ¿no? Pero el público, yo sí que creo, o gran parte del público, está un poquito, por lo que nos llega, muy cansado del postureo, muy cansado de las tonterías y creo que a veces la cercanía
y lo inmediato, el kilómetro cero, lo local, es lo que llega más, ¿no? Y creo que en ese momento, cuando traíamos los viajes por el mundo a nuestra audiencia, eso gustaba, ¿no? Por intentar enseñar lo que se vivía en el día a día y esas costumbres. ¿Se puede seguir contando bien la realidad en un mundo tan rápido y tan polarizado como el que estamos viviendo ahora mismo? Sí, sí, yo creo que sí. Fíjate, a mí una de las cosas que se me quedaron de la carrera, yo no he sido muy buen estudiante nunca, pero es verdad que en la carrera me apliqué bastante. Y una de las cosas que se me quedaron grabadas a fuego fue que sin un qué no hay un cómo. O sea, sin una historia, da igual cómo la envuelvas, como los artificios que le quieras poner, o el decorado, el envoltorio, ¿no? Dicen que a veces el envoltorio es más importante que lo que lleva la caja, ¿no? Sí. Pero a mí el contar una buena historia siempre en la vuelta de cada esquina, de cada pueblo, me da igual lo local que lo más mainstream, lo más universal, ¿no? La historia es lo que prevalece y hay buenas historias todos los días. La polarización, pues es, con perdón de la expresión, una jodienda, ¿no? Porque la polarización al final nos está obligando todo el rato a elegir trinchera, a elegir bando, a comprar un pack ideológico, a comprar otro y eso es una castaña, ¿no? Yo creo que la polarización que estamos viviendo ya a nivel político, pero que traspasa cualquier tipo de ámbito, incluso en el narrar historias y contar historias, también te determina bastante, ¿no? O parece que te determina, ¿no? Estás en un juicio permanente, no solo de la audiencia, ¿no? También de las redes sociales, del escrutinio un poquito de lo que tenemos alrededor, ¿no? Y sin ir más lejos, pues un ejemplo, he comentado, ¿no? Lo del encierro del pilón de Falces, que lo hemos hecho en Euskal Televista. Pues fíjate, yo Falces lo conocí, lo conozco muy, muy bien, pero el pilón es cierto que yo no era una persona muy entusiasmada con él cuando era más joven, quizás, ¿no? Pues por la tradición y por lo que era, lo respetaba profundamente, lo admiraba, pero quizás no estaba tan metido como ello. Y sin embargo, me he encontrado con voces que me han llamado pues, de un espectro político, pues que por estar quizás retransmitiendo este programa o narrándolo, contándolo, ¿no? Y disfrutándolo también, pues que era de un determinado partido político o no por estar ahí era del otro, ¿no? Es decir, creo que con todos se intenta politizar y hacer política y marcar una línea divisoria roja que a todos los está como colocando, ¿no? Todo el rato, en trincheras. Yo me niego a estar así, ¿no? Y creo que la tradición, en este caso, no es para nada mala, la tradición es maravillosa y más en nuestra tierra, que es una tierra de diversidad, como dice el eslogan, y joder, pues es maravilloso, ¿no? El poder contar algo así, pero hay que tener mucho cuidado porque así como a la vuelta de la esquina tenemos buenas historias para contar, también tenemos a personas que te van a estar acusando y señalando, para bien y para mal, y te van a hacer un juicio permanente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando alguien te eleva a los altares, ¿no? Y también cuando Sí. alguien te denosta, ¿no? Porque también siempre va a haber alguien que va a pensar que lo puede hacer mejor que tú. De hecho, incluso puede ser hasta mejor que tú, pero no tiene esa oportunidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y para eso es importante tener los pies, yo creo que no muy altos sobre la tierra. Puedes levitar un poco, pero no mucho. Cuidado. Hablaremos enseguida del encierro del pilón. ¿Cómo se lucha contra la desinformación ahora mismo, desde dentro? Bueno, a mí me da mucha rabia cuando a determinados personajes que en redes sociales corren como la pólvora se les llama periodistas, ¿no? A mí me parece un insulto a la profesión, un insulto al gremio. Yo siempre pienso que el periodismo, más que una profesión, es un gremio, ¿no? Algo más propio, ¿no? Yo he trabajado muchos años en Madrid, he estado viviendo en Madrid 10 años, 10, que se dice pronto, y tocando muchos palos, entre ellos la actualidad, la política, perdón. Y cuando me ha pasado quizás en momentos de campañas, precampañas electorales o políticas, podías intuir que eso podía pasar, ¿no? Que ciertas cabeceras o ciertos periodistas pues apechugasen un poquito más o fuesen más fuerte. Lo que estamos viviendo ahora en esta campaña permanente que dura ya casi pues, 8, 9, 10 años, 7 años desde la llegada quizás de Sánchez a Moncloa en la moción de censura del 18, yo creo que desde ese momento hasta aquí estamos en una constante campaña electoral. ¿Qué ocurre con todo esto? Que estamos viendo cómo se difuminan muchas líneas, cómo se ensanchan márgenes, cómo estamos viendo cómo hay límites que ya no los hay y líneas rojas que se están cruzando constantemente, ¿no? No solo, como te digo, en la actualidad política, en la actualidad más pura y dura, ¿no? Lo estamos viendo en que tú presentas hoy en día un programa de máxima audiencia y puede ser un facha, o puede ser un rojo peligroso, o puede ser un lo que sea, o lo que usted quiera, ¿no? Ese hueco, rellene usted la palabra que quiera, porque a lo mejor estás tocando un contenido que no gusta. Entonces, creo que esa trinchera es muy peligrosa y creo que eso además se ha acentuado muchísimo con las redes sociales, con X, que ahora no tiene ningún tipo de filtro, cuando quizás en Twitter sí que lo había más, y luego que hay que añadirle una cosa, ¿no? El postureo de los clics, el clickbait, las imágenes, las views, los likes, ¿no? La validación a través de las redes sociales. Eso es un problema, eso es un mal endémico que tenemos los periodistas, ¿no? Porque los periodistas tenemos todos muchísimo ego. Ahora bien, tú tienes que gestionar ese ego y ese ego muchas veces te traiciona.
Y esa vanidad también te traiciona, ¿no? Porque puedes pensar que tienes una razón absoluta, que tienes una verdad increíble o que lo haces muy bien y a lo mejor pues vives continuamente en la fábula del traje del emperador, ¿no? Entonces la polarización nos está jodiendo, pero también creo que tenemos que ser nosotros, pedagógicamente hablando, como periodistas y como sociedad, suficientemente... tenemos que ser críticos y autocríticos para entender que la polarización se quede reducida a la mínima expresión, ¿no? Porque tenemos agitadores de todo tipo que lo que quieren es básicamente ganar dinero, ser famosos, el clickbait y validarse a través de todo eso, ¿no? De ese odio. Y eso es muy peligroso. Para este bloque de actualidad y periodismo, ¿es más difícil hoy informar o explicar lo que pasa? Bueno, para informar hay que formar, ¿no? Entonces, una persona que informa tiene que estar formada. No hablo de la carrera, del título, demás, que sí que creo que hay que tener una validación, sí, aquí para tener un título periodístico o de comunicador, porque hay una formación detrás. Es cierto que hay mucho intrusismo en nuestra carrera, en nuestro gremio hay mucho intrusismo. No quiere decir que haya gente que por tener carrera sea mejor comunicador, no creo en eso, pero sí que creo que hace falta una formación. Entonces, cuando alguien quiere informar, creo que es un proceso continuo de aprendizaje, es un proceso continuo de intentar siempre tener muy claro para qué estás. Y el informar es como todo, ¿no? Pues usted tiene una botica o tiene un kiosco y elige lo que quiere. Y está muy bien la pluralidad, ¿no? Incluso yo no estoy a favor de estas personas, por ejemplo, que en redes sociales piden las cancelaciones de programas porque a lo mejor son muy de un lado, son muy de otro, y hay que quitar ese programa. No, yo creo que ahí, fíjate, la sociedad tiene que ser crítica, la sociedad tiene que tener ese valor añadido de saber discernir, ¿no? Qué puede ser un fake news, un bulo, qué puede ser una mentira, qué puede ser una difamación, qué puede ser propaganda, qué puede ser información. Yo creo que ahí la sociedad tiene que tener esa verdadera formación también. La sociedad tiene que ser también responsable con lo que consume y creo que a la hora de informar o de informarse, que también estamos un poco, a veces la línea se difumina un poquito, ¿no? Tiene que estar muy clara, Rubén, sobre todo cuando alguien enciende la televisión, compra un periódico, enciende la radio o coge el móvil y empieza a ver qué es lo que tiene, ¿no? Creo que ahí es una corresponsabilidad compartida del emisor y del receptor. Ahora creo que es más que nunca muy necesaria. En Navarra hoy te vemos todas las semanas en la calle, te vemos mucho por las calles de toda nuestra comunidad metiéndote en la piel de nuestra gente, muchas historias contadas, una de ellas, la de esta radio y este programa, pero también te hemos visto, entre otras muchas, con el ganadero local, por ejemplo, Teodoro Vergara, ahí dentro con toda... ¡Qué miedo! ¿Qué te aporta ese periodismo de calle tan cercano? Pues fíjate, a mí es una sección que cuando me la plantearon no me hacía ninguna gracia, o sea, no me hizo ninguna gracia, no te voy a mentir. Yo veníamos, claro, el programa ha evolucionado, ¿no? Y ha digievolucionado. Claro, nosotros venimos de un programa de actualidad, de entrevistas políticas y debates sociales y de repente pues aparece esta sección, Amaiur se pone la piel de cada semana de un oficio, de un lugar, de algo, ¿no? Y es cierto que aprendes mucho porque en ese kilómetro cero de lo local yo le escuchaba a Pello Reparaz hace poco, ¿no? Al cantante de ZETAC, que decía un poco, pues algo así como que el kilómetro cero, lo local y lo autóctono y lo propio, a veces parece que es menos mainstream, pero que se acaba convirtiendo en algo más mainstream, ¿no? Porque gusta mucho. Entonces, Sí. cuando tú vas con los ganaderos o cuando tú vas con un desollinador o cuando vas con, ponga usted lo que quiera ahí, te encuentras también eso, una historia increíble, ¿no? De gente que dices, ¿cómo puedes vivir así todos los días? Y este es tu oficio, este es tu modo de vida. Y es maravilloso, ¿no? Encontrarte esas historias. A mí en la piel fíjate, siendo una sección que cuando me la plantearon dije, no me apetece nada, hoy es algo que si no la tengo la echo mucho de menos, ¿no? Porque así como te decía que hace unos años pues exploraba mundos, ahora exploro vidas, ¿no? El otro día, fíjate, precisamente, fuimos a la zona de Baztán, al valle de Baztán, a ponernos en la piel de una cartera rural. Una cartera Sí. rural, ¿no? Que era Berrueta, Aniz, Ciga, Almando, Celizondo, un poquito por esa zona, y tú veías como esa persona la conocía todo el mundo como alguien de la familia, todo el mundo estaba feliz cuando oía el timbre en la puerta, ¿no? O, en este caso, entraba ella con un Sí. paquete y se conocía la vida de todo el mundo. A mí eso me parecía alucinante, ¿no? O en la piel de un productor musical que tiene 2 Goyas, que trabaja aquí perdido en el monte en la Valdorba y tiene un estudio que flipas y todo eso lo ves y dices, claro, el conocer historias, ¿no? Volvemos otra vez a la raíz, ¿no? Sin un qué, el cómo es muy complicado y el qué es la historia. Y eso en Navarra hoy, que permíteme que te lo diga, creo que somos
un programa espectacular, un equipo increíble. Yo tengo un equipo maravilloso que lo defiendo a ultranza, ¿no? Porque veo el trabajo que tienen detrás de producción, de ideación, de edición, sobre todo, ¿no? Y de buscar la historia. Y yo veo que, fíjate, y me dirás ahora, pues barres para casa. Pues sí, déjame barrer para casa. Tenemos el mejor programa de televisión ahora mismo para mí, porque es que lo ves tan artesanal, tan auténtico, tan pequeñito y a la vez tan handmade, que dicen, ¿no? Pues es que es muy, muy, muy positivo ver que todavía eso, ¿no? Que las historias enganchan, las buenas historias enganchan, la gastronomía engancha muchísimo. O sea, es alucinante. Y creo que todavía en eso, volviendo a la pregunta de antes, ¿se puede hacer buena televisión? Sí. ¿Se pueden hacer buenos contenidos en televisión? Sí. Pero lo importante siempre es el qué, la historia, ¿no? Y eso en este programa nosotros lo tenemos muy claro, muy, muy claro. ¿Cómo se construye una historia, un programa durante una semana entera? Pues con mucha paciencia. Con mucha paciencia. Sí, bueno, tenemos el equipo está hay muchos compactos, es decir, está estándar, diré, hay muchos compartimentos, ¿no? Está bastante bien estructurado, tenemos una dirección de un programa que tiene las cosas muy claras, por dónde ir, sobre todo por dónde no ir. Entonces, una vez desechadas, pues, o desechados los atajos o los caminos que no queremos continuar, sabemos que Navarra no es Wisconsin, pero Navarra ofrece una variedad de contrastes, de colores, de voces, de ruidos, de sonidos que no las tiene, yo creo que muy pocas comunidades, ¿no? Muy pocas tierras en este mundo. Entonces, a partir de esas historias, obviamente tú te nutres, tú bebes de muchas aguas, de medios digitales, pero también te llegan historias. También, de repente, pues te acuerdas de algo de alguien o vas por la calle y lo ves, ¿no? Eso es una cosa muy autóctona que tiene Navarra en cuanto a medios de comunicación y muy propia, muy, muy genuina, que a lo mejor otras tierras no las tienen, ¿no? Y eso es alucinante, ¿no? A mí, fíjate, a mí es un programa nuestro que es de Euskal Telebista que solo se emite en Desconexión para Navarra y a veces nosotros tenemos un poco ese debate interno entre los reporteros y yo, a veces cuando nos quedamos a hablar por un café o en momentos raros, dices, jo, si este programa se emitiese también en la Comunidad Autónoma Vasca o en Iparralde, pues sería un exitazo, ¿no? Pero quizás la magia de este programa también es que solo es para Navarra, ¿no? Y eso está muy guay, eso está muy, muy chulo porque al final te diferencias un poquito más, pero a la vez también guardas un poco ese embrujo de lo que tiene este programa, ¿no? Que es para Navarra, desde Navarra y para todo el mundo. Entonces, pues oye, esto es una cosa que mola mucho. ¿Qué Navarra estás descubriendo tú como periodista que quizá antes no conocías? Pues es una muy buena pregunta, porque yo, fíjate, viví 10 años en Madrid, del 2012 al 22, y ahí te pierdes muchas cosas, ¿no? Te pierdes muchas cosas porque la Navarra que tú conoces un poco es más la de la adolescencia, la de más de joven, quizás la vida más rápido, ¿no? Porque piensas en otras cosas o tienes otras prioridades y no tienes tiempo quizás para detenerte en lugares y en paisajes que son la leche. Pero la Navarra que estamos conociendo, particularmente que estoy conociendo yo ahora, es una Navarra que no la conocía como tal, ¿no? Más allá del titular o de la noticia que todo el mundo conoce, pues por ejemplo, ¿no? Pues Baztán, precioso, de zona media, la gente es acojonante, ¿no? La gastronomía, Navarra, pues más allá de esos tópicos y de esos titulares, encuentras que es real todo eso. Y la gente que viene aquí, yo tengo amigos que vienen aquí de Madrid o de amigos que hemos hecho allá, del gremio, y vienen a Navarra y dicen, qué diferente es, qué desigual en muchos aspectos, pero qué preciosidad, ¿no? Qué contrastes tiene, pero ese denominador común que tiene Navarra es su gente. Y la gente tiene algo, aquí tenemos algo, yo creo, como sociedad, que abraza y atrae, y es hospitalaria, y es una Navarra muy solidaria. Somos una tierra muy solidaria. Y somos una tierra, yo creo, muy comprometida, ¿no? Con muchas causas. Y somos buena gente. En general, el navarro es buena gente, yo lo creo. Y no digo que el resto no lo sean, obviamente, ¿no? Pero creo que el navarro y la Navarra tiene algo que le diferencia, que es eso, el poder tratar bien a la gente, el hacerla sentir en casa. Y eso es una cosa, que es lo que me quedo con la gente de aquí, totalmente. Llegamos al punto de las fiestas patronales de Falces. Llevas 2 años presentando los encierros del Pilón de nuestro pueblo, que tiene Falces que parece que engancha tanto al espectador, incluso a vosotros que estáis trabajando aquí 8 días sin parar, madrugando un montón. Otra muy buena pregunta. Mira, te voy a contar un secreto. A mí cuando me ofrecen presentar este programa, yo no me lo creía. Decía, permíteme la expresión y queriendo a Falces con toda mi alma, ¿no? Decía, Falces, el Pilón. Me sonaba marcianada, me sonaba un poco inocentada, ¿no? Porque decía, no por nada, porque sé que dura un minuto, ¿no? Y porque a veces ha durado un poco más, pero yo no le veía ciertamente un recorrido más allá de 1 hora de programa. Decía, madre mía, 1 hora, ¿y qué vamos a hacer?
Y bueno, pues acepté porque yo siempre tengo una premisa que es entre ir y no ir, es mejor ir, ¿no? Porque te quedas con la experiencia. Y dije, bueno, vamos, nos tiramos además a mí me encanta el directo, ¿no? Yo soy una persona, alguien de directo, me encanta el directo, ¿no? Es como al músico que le encanta hacer la gira en concierto o grabar un disco, ¿no? Yo por lo que sea, yo ahora grabo discos con la analogía, con la metáfora del Navarra hoy, pero me encanta el directo, ¿no? Me encanta el concierto. Entonces dije, venga, sí, vamos a Faltes, venga, que sí. Y, y lo que me encontré el primer día fue con una población, una sociedad falcesina que te entrega todo, que te entrega todo lo que tiene. Y es una generosidad también que no la he visto en ningún otro lado. Y más allá del encierro, que es lo que decimos, dura un minuto o dos, no mucho más, ¿eh? Salvo Excepto alguna alguno que excepción. pase. Sí, salvo alguna excepción con Teodoro, que nos ha hecho alguna de estas muy, muy amistosamente, que le queremos mucho a Teodoro. Nah, es coña, pero con las vacas de Teodoro ya sabes que nunca se sabe, ¿no? Y más allá de eso, pues yo cuando lo vi dije, no sé qué recorrido, y permíteme la duda, ¿no? Y voy a ser honesto, no sé qué recorrido puede tener Falces en un programa así. Bueno, cuando acabó la semana, más allá de las audiencias que fueron históricas, audiencias, pero te lo digo de verdad, o sea, de porcentajes y de números que no las habíamos visto nosotros en la vida. Y yo creo que incluso en la propia cadena tampoco contaban con esto, ¿no? Con audiencias, te hablo equivalentes a grandes eventos y espectáculos deportivos en cuanto a porcentajes, no a personas, porque es una hora muy Eso es. temprana, pero porcentajes. Yo recuerdo el segundo día del año pasado con Teodoro Vergara, con las vacas que no, subían, bajaban, hicimos un 36,8 de audiencia. Eso es una pasada. El dato anterior fue el 31% fue con la Gabarra, con el Athletic Club de Bilbao, cuando gana la Copa del Real Mallorca. Es verdad que tiene 1 millón de personas, hizo un 31, salvando las distancias, obviamente, ¿no? Con los porcentajes que hay. Una cosa es la gente de los porcentajes, pero las vacas de Teodoro ese día hicieron un 36,8. Es que el siguiente día hicimos un 29 y el siguiente un 27. Y tú que sabes de esto, cómo funciona, Rubén, estamos hablando de porcentajes espectaculares. Claro, tú ves eso en Falces, que ni siquiera un encierro de San Fermín puede tenerlo por toda la parafernalia que tiene San Fermín también, por el encierro y por todo lo que es, supone. Pues bueno, me pareció espectacular. Y claro, una vez que estás en esa vorágine, es que el falcesino y la falcesina ya te hace propio. Yo recuerdo llegar a las 5:50 de la mañana, aparco el coche y voy yendo hacia el set y todo el mundo te habla, te saluda, te da ánimos, qué bien, oye, tal, todo el mundo te habla y muy respetuoso, ¿no? Y todo el mundo como, oye, la idiosincrasia nuestra la mantienes, la conservas, la respetas, nosotros te vamos a respetar. Y te hablo de un equipo de personas que me corregirán a quien escuche, pero no sé si estamos entre 30 o 40 personas en total trabajando. O sea, imagínate, la de personas que trabajan y te digo más, hay personas que vienen desde Madrid y otras comunidades y te dicen, estamos esperando todo el año a que llegue Falces, a que llegue agosto para hacer el programa. Y a mí me pasa eso. Yo llevo todo el año esperando a que llegue. Bueno, lo he hecho 2 ediciones, a ver si el año que viene también me toca. Pero si tocase y me tocase a mí, yo estoy esperando todo el año que llegue porque es mi oportunidad también para estar en directo. Es mi oportunidad también para estar en Falces, con gente que conozco y que quiero mucho. También tengo familia ya, política y demás. Joder, me lo paso súper bien. Entonces, cuando esto ocurre, a mí me parece alucinante. Es como una simbiosis, una mezcla que se ha generado y que, pues es alucinante, Falces, sí, sí. Volviendo a esos datos, yo, la verdad, la gente que podemos conocer cómo funciona ese mundillo de las audiencias, como yo decía a mi cuadrilla, pero estás viendo, pero tú sabes lo que es esto, que está haciendo esto, que cualquiera que lo veía decía, pero ¿cómo es posible que esté viendo esto la gente a las 9 de la mañana, aquí, nosotros aquí, 1 minuto de encierro, y pues mira, que subías tú las historias a Instagram, veía yo y digo, pero ¿qué es esto? Pues yo alucino. Sí, pues ¿por qué? ¿Cómo es la clave? Yo creo que porque se hace desde, y dirás, es un tópico, es un tal, pues no, es que se trabaja muy bien. Es que la gente cuando trabaja a gusto y cuando la gente trabaja contenta, trabaja mejor. Y cuando la gente la reconoces y le pagas bien y le conservas las condiciones y el ambiente acompaña y el lugar acompaña, cuando todo rima, no, pues es que es mucho más fácil. Y tú ves a los reporteros que están, a Iñaki Enciburu y a Anabel Larraiza, que son espectaculares, Majísimos los dos. majísimos, y tú los ves trabajar y tú ves cómo se desenvuelven y cómo buscan en directo a la persona, porque es muy complicado estar en directo y que alguien no te quiera hablar, que le da vergüenza, que puede pasar, que la tele te dé vergüenza, que te provoque rechazo o que no quieras directamente, ¿no? Y cómo encuentran al testimonio, a la persona, los reportajes, las historias que van hilvanando con todo, y luego hay un equipo detrás, vamos, nosotros ponemos la cara, pero el equipo que hay detrás es que es alucinante, o sea, desde la directora que tenemos, las redactoras, guionistas, los guionistas que hay, gente que está también trabajando fuera de Navarra, ¿no? Y luego el equipo que tú ves, tienes el dron, las cámaras, toda la gente de MediaPro, de Oberón, que está ahí, de K2000, que es alucinante, todo el curro que hay detrás. O sea, hay como una sincronización tan maravillosa
que Sí, tú no puedes hacer otra cosa que agradecerla. Cuando trabajas a gusto, Rubén, eso es, vamos, es lo mejor que te puede pasar. Y tú dices, va, al madrugón, a mí me daba igual madrugar. Y te hablo madrugar, o sea, levantarte a las 4:30, 5 y cogerte el coche hasta Faldes desde Pamplona y a mí me daba igual, porque yo sabía que se iba a disfrutar un montón. Y es la leche, de verdad. A mí me parece un mundo que especialmente pues, a las personas que hoy tienen la oportunidad y la suerte de hacer programas en directo lo tienen que agradecer, porque también es una adrenalina. Y luego también hay incertidumbre, ¿no? Y si quieres jugamos un poco a esa ruleta rusa con cariño del encierro, que nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Y, pues es que todo el mundo rema a favor. Y es que es muy fácil hacer esto. Oye, pues a ver si volvemos a tener aquí a Euskal Televista este próximo agosto. Oye, todo se verá. Los altos cargos decidirán y os volveremos aquí a tener y a poder ver en directo, que también es interesante, ver cómo se hace televisión desde ahí mismo. Nosotros nos venís de lujo en los encierrillos para ver si se escapa alguna vaca por encima, ¿no? Porque nos... alguna Ya solo ver que os arrimáis ahí a ver el encierrillo, ya lo veo ya. Hombre, claro, es que el encierrillo lo que tiene también es un poco como el Claro. prólogo, ¿no? Ayer leí también que teníais dos libros publicados, uno sobre John Lennon y otro sobre el Portland San Antonio. Cuéntanos esto, tu primer libro fue Los 9 de John Lennon, un ensayo muy personal. ¿Qué te llevó a escribir sobre este artista? Pues la obsesión, como todo en la vida, las obsesiones al final siempre son las que tiran del carro, ¿no? Pues a mí es uno de los artistas, aparte de que todo el mundo conoce su carrera, ¿no? Y su biografía más influyentes del siglo XX, a mí me influyó de manera, pues, de forma de vida, prácticamente, no solo su música, su arte, ¿no? Sino fue una de las personas que de bien pequeño pues escuché un disco recopilatorio suyo con 10 años y de repente me quedé anonadado, ¿no? Escuchando la música de John Lennon, no la de los Beatles, sino la suya en solitario, ¿no? Luego vas descubriendo, investigando y ves pues un poco todo, ¿no? Y sí, es una obsesión. Yo quería saber un poco cuál había sido su vida en los últimos 5 años de vida, desde los 35 hasta los 40, él deja la música y vuelve y de repente lo asesinan, justo con un disco, y ahí te encuentras con un montón de secretos. Coincidió también que el FBI y la CIA habían destapado los secretos oficiales del Estado en Estados Unidos, escuchas, persecuciones, y sobre todo seguimiento, ¿no? A uno de los iconos que estaba un poco volteando la sociedad, ¿no? Una sociedad muy de la época con Richard Nixon, Vietnam, un contexto muy también como podría ser el de ahora, ¿no? Quizás sin redes sociales, pero sí muy polarizado. Y me interesaba mucho ese mundo. Yo investigué durante años, de 3, 4 años de investigación, intermitentes, pero sí los últimos 2, 3 muy, muy encima, y acabé llegando hasta el círculo íntimo de John Lennon, ¿no? Hasta trabajadores suyos del Dakota, de Nueva York, en Manhattan. Bueno, pues a través de eso intenté escribir un libro y tú dirás, uno de Pamplona escribiendo un libro de John Lennon. No habrá 5.000 más. Bueno, pues yo quise poner un eslabón más a una cadena que creo que era necesaria. Esto se escribió hace 10 años, lo actualizamos en 2019 porque una editorial compró también el libro, lo hicimos con 2 editoriales y lo actualizamos. Y hoy es el día que lo haría de otra manera diferente, ¿no? Porque a todo pasado, ¿no? Siguiendo un poco el símil taurino, es mucho más sencillo a veces pensar, ¿no? Lo haría así, lo haría tal. Y ese fue un poco digamos, la primera vía de escape en la escritura, ¿no? La publicación. Y el segundo es un poco, pues, otra obsesión, otra especie de ida de olla que pasa en la pandemia, ¿no? Al final, en la pandemia, claro, nosotros trabajamos en Vascos por el Mundo y estamos en un punto en el que no podemos viajar tampoco mucho, viajar muy poco o no viajar directamente. Y las televisiones, yo veía en casa que se estaban quedando sin contenido y Teledeporte empezó a retransmitir partidos históricos de balonmano, que es mi deporte, ¿no? Ya te he comentado antes que jugué en el filial del Portland San Antonio. Y justo, pues el Portland San Antonio era uno de los equipos que más se retransmitían en los años 2000 y fue campeón de Europa. Un equipo nuestro de Pamplona fue campeón de la Champions League del balonmano, se la ganó al Barça en su casa, ¿no? Y justo se iban a cumplir 20 años en abril de 2021 de esa consecución del título y dije, oye, como ahora tú y yo, cogí el Zoom, cogí el Skype y a todo el mundo llamando, entrevistando, testimonio, 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 historia, historia, y salió un libro que yo creo que periodísticamente hablando, si hablamos del periodismo como tal, yo es de lo que más orgulloso estoy, porque al final conté la historia 20 años después de mis ídolos, de personas que estaban quizás un poco olvidadas y sepultadas por el tiempo, y porque también el deporte es muy cruel, ¿no? Porque parece que lo que no es fútbol no existe. Y aquí en Navarra tuvimos al mejor equipo del mundo durante varios años, y en Pamplona concretamente. Entonces creo que era de justicia que alguien les hiciese un pequeño homenaje, ¿no? En forma de libro. Creo que ahí hay bastante pasión, hay bastante entusiasmo, hay bastante corazón, porque al final escribes desde las entrañas, ¿no? Escribes un poco desde dentro, desde lo que tú también quieres comunicar, ¿no? A veces tengo amigos que han escrito novelas o libros por encargo, o biografías por encargo,
o temáticas por encargo, ¿no? Y ahí se nota, ¿no? Que no hay una pasión, se nota bastante. Yo, por ejemplo, algo que sí veo en ti, y lo veo desde que yo te descubrí en Navarra hoy, cuando creo que fue Igor que te hizo un reportaje, Sí. y en ti eso, que tienes una pasión acojonante. Que te pongas aquí un sábado por la mañana con la radio a hacer un programa cuando podrías estar con tus colegas y estás haciendo esto, a mí eso me parece pues que no tiene otra cosa que la palabra entusiasmo y pasión. Entonces yo creo que esa es un poco la vía, ¿no? El explorar o querer explorar tu profesión a través de esa pasión. Y eso es una cosa que te va a diferenciar del resto siempre, porque mucha gente a lo mejor pues, lo hace por dinero, lo hace por fama, lo hace por salir en la tele, por el like, pero cuando lo haces así, las cosas van llegando y eso es una cosa que es innegable. Pues aquí seguimos en Radio Espera todos los sábados, intentando llegar a todas estas personas de Falces, incluso de toda nuestra comunidad, que sabemos que nos sigue también mucha gente. Y ahora nos toca hacerte las preguntas clásicas, las preguntas cortas que tenemos aquí en Radio Espera. ¿Vale? Así que vamos allá. Nombre completo. Amayur Elizari Plano. ¿Radio o televisión? Televisión. ¿Calle o plató? Ahora plató, diría, porque la calle es muy sufrida. ¿Una palabra que te defina? Entusiasmo. ¿El encierro de Pamplona o el encierro del Pilón? Del pilón, por favor, del pilón. ¿Un referente en tu vida? ¿Periodístico o en la vida en general? Pues las dos. Pues yo te diría, fíjate, que un referente sería John Lennon y otro sería a nivel periodístico, a nivel comunicador, a nivel todo, pues te podría decir varios. Jo, me lo has puesto mal. Pues fíjate, te voy a decir a nivel comunicador Michael Robinson. ¿Una canción que no falte en tu playlist? Una canción, pues mira, Aralar Kodama. ¿Alguna historia pendiente de contar? Pues he contado varias, muchas y demás. Sí, siempre hay algo que te queda ahí. A mí me gustaría mucho, sería muy complicado, pero me encantaría haber ido a unos Juegos Olímpicos, a retransmitir unos Juegos Olímpicos. Y por último, un sueño por cumplir. Pues a mí el sueño por cumplir, sí me digo que lo mejor está por venir, ¿no? Pero un sueño por cumplir, pues sería el hecho de que, por favor, directivos de televisión, escuchen esto, que a Mayur le den un programa en directo. No. No, otro no, claro, tengo el de Faldes, claro. No, es fuera coñas. A mí me encantaría continuar en la senda en la que estamos, sí, porque yo creo que es un privilegio tener trabajo de lo tuyo en casa, trabajo de lo tuyo en casa y que te guste, que esté bien pagado, estar en un sitio en el que te sientes súper cómodo como es el grupo ITV, como Euskal Televista, y creo que, y no lo digo por decir, lo digo porque estar cómodo en un sitio en el que curras y que te lo hacen tan fácil, creo que eso es continuar la senda, sería para mí ese sueño, ¿no? Que continúe muchos años este sueño, que ya llevo 7, 8 en esta casa y estoy súper contento. Y ahora llega la segunda sección que hemos añadido en esta temporada. Os vamos a poner a todos nuestros invitados que pasáis en esta tercera temporada por los estudios de Radio Espera como si fuerais presentadores de un programa aquí en la radio local de Falces. Así que, Amayur, ahora te vienes a Radio Espera y te doy un programa de radio propio. ¿Cómo se llamaría tu programa? ¿Cómo se llamaría mi programa? Es una muy buena pregunta. Pues yo diría las entrañas, no, detrás del pilón. Detrás del pilón. Y vamos a enseñar ahí todo lo que nadie conoce, que la gente conoce y cree conocer muy bien el encierro, pero detrás hay una idiosincrasia, ay, amigo, y detrás hay ciertas cosas que a veces no se pueden enseñar y no se pueden contar, y yo creo que eso sería un pelotazo, contar lo que pasa detrás, como se suele decir en la tele, los cables, lo desaforado, lo de cómo es detrás, ¿no? A mí me gusta mucho el making of y qué hay detrás. Me encanta ver las tripas de la tele, me encantaría. Y de la radio también, por supuesto. ¿A quién entrevistarías? Pues te haría una entrevista a ti, porque fíjate, te tuve poco tiempo en el programa, creo que estuviste muy pocos minutos, al final ya sabes cómo es el directo, que va y viene, tal y cual, pero sí, a la cuadrilla que teníais, al movimiento de Falces, a toda la gente joven que estáis ahí, yo creo que a todos los chicos y chicas que representáis ese movimiento y estáis ahí en un pueblo como Falces, que también no es Pamplona, no es un Bilbao, no es un Donosti, no es, no sé, un Zaragoza, un Logroño, que son grandes ciudades, pues estáis en Falces haciendo ese curro y sobre todo moviendo la cultura, interesándoos siempre por la historia, por la tradición y por cosas nuevas y aplicando técnicas pues que son más propias de vuestra generación, pues creo que tenéis una entrevista a fondo, desenfadada, sin preguntas tampoco de, perdón,
Yo tengo un poco de catarro por las navidades y el frío, pero sí que creo que tenéis una muy buena entrevista. Una entrevista muy pausada, muy tranquila. Sí la tenéis, sí. ¿Cuál sería la sintonía del programa? Pues le pondría, mira, la canción con la que yo empecé en la radio en los años 2008-2009, Helter Skelter, que es de los Beatles, del álbum blanco. Helter Skelter es una de las primeras canciones que suenan en el heavy. Ya ves tú los Beatles haciendo el heavy, pero lo hicieron un poquito en esa época por accidente y pondría Helter Skelter, una canción que es maravillosa. Sí. De Radio Espera no puede faltar la música. ¿Qué 3 canciones sí o sí tendrían que estar en tu programa? Pues mira, te he dicho que una es el Arco Dama, que la tengo siempre, porque a mí la música de Z, que me retrotrae mucho a lo ancestral, a lo más antiguo, me gusta muchísimo el sonido que tiene, también con la electrónica. Sí que metería música electrónica, remixes que tengan que ver con pues, gente techno, gente electrónica, que creo que a la gente, a mí me hace entrar en trance mucha música como Right Here, Right Now de Fatboy Slim o cosas de estas. Y luego Pink Floyd, sí que la metería, para la música en la radio creo que es algo que crea una atmósfera muy diferente. Depende también lo que queramos contar, ¿no? O la hora de la emisión, o la hora de la grabación, que también todo influye, ¿no? Pero sí, Claro. sí, sí. Pues nos quedamos con esas respuestas de este hipotético programa de Radio Espera para Mayur Elizari. Y el programa que si se acaba es este de En Cuadrilla y esta entrevista contigo. Muchísimas gracias, Kerry Casco, por haber estado este rato aquí En Radio Espera. Muy a gusto, me ha pasado volando, Rubén, ¿eh? Genial, lo he pasado genial. Y cuando quieras más y mejor, o sea que a tu disposición, como siempre, y mucha suerte y enhorabuena por el curro que haces, por esa dedicación, por ese entusiasmo, por esa pasión. Y creo que por esa senda, yo creo que es donde van a llegar los éxitos. Y los éxitos, entiéndanse como el levantarte un día de la cama y tener que ir a trabajar y que no te pese. Eso es el mayor éxito del mundo, tío. Y que te paguen por ello. Pues eso es la leche. Muchísimas gracias a Mayur Elizari. Seguimos aquí, unos pocos minutos antes de que lleguen las 12 del mediodía, en radioespera.com y en el 103.2 FM.